¿Y si la línea que tanto temían los expertos está a punto de cruzarse definitivamente? Hasta hace muy poco, la idea de un corredor terrestre controlado por Rusia, extendiéndose desde Crimea hasta Transnistria, era considerada poco más que una especulación digna de novelas de ciencia ficción. Pero hoy, esa posibilidad ocupa los titulares y obliga a reuniones de emergencia en las capitales europeas. Lo que era solo un escenario teórico, ahora se discute con urgencia y preocupación real. Imaginen un corredor continuo, uniendo Crimea con esa franja olvidada llamada Transnistria, en el borde occidental de Ucrania. Si esa línea se consolida, no solo cambiará los mapas escolares, sino que alterará de manera irreversible la realidad geopolítica del Mar Negro y de toda Europa del Este. Los kilómetros que conforman este corredor están dejando de ser simples puntos sueltos. Se están transformando en un sistema estratégico que puede redefinir el equilibrio de poder regional. Lo inquietante es que, para muchos analistas, ya no se trata de preguntarse si esto sucederá, sino cuándo y con qué velocidad. La sensación de estar ante el último impulso es cada vez más palpable. Un momento decisivo tras el cual ya no habrá regreso posible. De lo que estamos hablando no es solo un cambio militar, sino del colapso de décadas de arquitectura de seguridad que parecía inamovible en Europa del Este. Si no entendemos la magnitud de este cambio, perdemos la oportunidad de anticipar sus consecuencias en nuestra seguridad colectiva, en la economía regional y en la estabilidad tanto nacional como personal. Lo que está en juego es mucho más que una frontera. Es el futuro político y la reputación internacional de toda una región. Para comprender cómo hemos llegado a este punto crítico y por qué un simple corredor puede desencadenar una transformación histórica, es necesario retroceder y analizar el origen y evolución del conflicto. Vamos a retroceder en el tiempo para entender las raíces de esta tensión y cómo el corredor entre Crimea y Transnistria se ha convertido en el epicentro de un posible cambio de era. Lo que parecía imposible empieza a tomar forma bajo nuestros ojos. Durante décadas, Transnistria ha sido esa franja olvidada entre el río Dniester y la frontera ucraniana, un territorio que rara vez aparece en los titulares, pero cuyo peso simbólico y estratégico nunca ha dejado de crecer. Para muchos, es simplemente una pequeña anomalía postsoviética. Para los analistas, es un nudo geopolítico cuya importancia se hace más evidente cada año. Desde el año 1992, tras una guerra breve pero sangrienta, existe una presencia militar rusa en Transnistria. Se trata de un contingente reducido, pero con una carga simbólica enorme. Sin embargo, esta presencia ha permanecido aislada del territorio ruso, dependiendo de rutas complicadas y de la voluntad política de otros países para cualquier tipo de suministro o comunicación. Mantener esta posición, sin un acceso directo, ha sido uno de los mayores desafíos logísticos de Moscú desde entonces. El llamado corredor terrestre, que uniría Crimea con Transnistria, no es ninguna improvisación. Desde la llamada guerra congelada que dejó al enclave en un limbo jurídico y militar, la posibilidad de crear esa conexión ha sido debatida en informes y círculos de expertos. A partir de los años 2008 y 2014, tras los conflictos en Georgia y Ucrania, la idea del corredor resurge con fuerza en los debates estratégicos y se convierte en una obsesión recurrente en numerosas hojas de ruta rusas. Es importante entender: lo que hoy parece una maniobra súbita es en realidad un objetivo antiguo, una aspiración que Moscú ha mantenido en reserva y que solo ahora ve una ventana de oportunidad para materializarse. Cada vez que las condiciones cambian, el foco vuelve a Transnistria, como si el tiempo en esa región se midiera según la posibilidad de abrir ese paso estratégico. Ignorar este trasfondo histórico y el peso real de Transnistria sería un grave error. Subestimar su importancia es quedarse ciego ante la magnitud del cambio potencial que se avecina en la arquitectura de seguridad de Europa del Este. Porque si este corredor se convierte en realidad, no será solo una cuestión militar. Será una auténtica fractura en el equilibrio de poder regional, una redefinición de las fronteras políticas y estratégicas que se forjaron tras la Guerra Fría.
Pero, ¿por qué ahora todo se acelera? ¿Qué ha cambiado para que la idea del corredor deje de ser un simple ejercicio teórico? El escenario gira rápidamente hacia Odesa, un punto neurálgico que puede transformar la dinámica y marcar el inicio de una nueva fase en el conflicto. Veamos por qué el destino de esta ciudad es mucho más que una batalla. Es la bisagra de toda la estrategia. Odesa no es el final, sino la llave que abre la siguiente puerta. Hasta hace poco, parecía el último gran obstáculo imposible de derribar, el símbolo de una defensa inquebrantable. Sin embargo, para los estrategas, la importancia de Odesa radica en ser el último gran muro antes de un territorio mucho más vulnerable: las extensiones abiertas de Budjak. Más allá de la ciudad, el conflicto cambia de naturaleza. Se pasa de combates urbanos, donde cada calle y cada edificio cuentan, a un escenario de maniobras rápidas en campos abiertos, donde la velocidad y la sorpresa reemplazan a las trincheras y los fortines. Aquí, la defensa ucraniana es mucho más débil y dispersa, centrada casi exclusivamente en ciudades clave, lo que deja grandes espacios rurales y caminos secundarios prácticamente expuestos. Esta transición no solo modifica el campo de batalla, sino también la mentalidad de los mandos. Ya no se trata de tomar ciudades simbólicas a cualquier costo, sino de avanzar lo más lejos posible, lo más rápido que se pueda. El ritmo del avance, más que la conquista de lugares famosos, se convierte en el nuevo factor decisivo. Cada kilómetro ganado en Budjak acelera la crisis y acerca ese corredor terrestre que, durante décadas, parecía una fantasía política. Los expertos ya hablan abiertamente del último tramo. No es solo otro episodio, sino una carrera contrarreloj, donde la presión por avanzar puede llevar a errores costosos y a que las partes tomen decisiones precipitadas, sin tiempo para adaptarse a una realidad que cambia cada día. El peligro, así, no es únicamente militar. La compresión del tiempo puede dejar a todos, aliados y adversarios, sin margen de preparación ante una nueva era para la región. Pero ¿qué sucede cuando la velocidad lo cambia todo y los antiguos equilibrios se desmoronan? ¿Qué escenarios se abren para la región y sus países vecinos cuando lo impensable se vuelve inminente? La siguiente etapa no trata solo de mapas y fronteras, sino de cómo los actores regionales y globales responderán ante una transformación que redefine la seguridad y la influencia en el este de Europa. Un hecho consumado puede derrumbar décadas de equilibrio. ¿Qué pasará después? La consolidación del corredor terrestre entre Crimea y Transnistria deja de ser una hipótesis para convertirse en el símbolo del fin de una época. Durante años, la estrategia, los tratados y las viejas promesas de estabilidad parecían bastar para contener el avance de tensiones. Ahora, ese corredor representa una nueva realidad política, en la que todo el sistema de seguridad de Europa del Este se tambalea. Para Moldavia, el riesgo de aislamiento se vuelve abrumadoramente real. La frontera con Transnistria, antes un asunto congelado, se transforma en una línea de vulnerabilidad absoluta. La posibilidad de verse rodeada por fuerzas hostiles y depender completamente de sus vecinos se materializa, generando ansiedad en la sociedad y en las élites políticas. Rumanía observa la situación con creciente inquietud. Aunque forma parte de la OTAN, el peligro ya no es abstracto ni lejano. Se percibe como una amenaza directa en sus fronteras. La respuesta inicial son maniobras militares y ejercicios de disuasión, pero tras la fachada de firmeza se esconde el temor a una escalada que pueda arrastrar a toda la Alianza Atlántica. La OTAN, por su parte, muestra fisuras internas. Mientras algunos aliados presionan por una reacción rápida y contundente, otros temen provocar una confrontación directa con Moscú. El resultado es un parálisis, un vacío en la toma de decisiones que deja a los países en la región en una peligrosa incertidumbre. La economía y la posición estratégica de Ucrania sufren un golpe decisivo. Al perder el acceso al Mar Negro, Ucrania se transforma en un país continental, marginado de rutas comerciales cruciales y con su capacidad de defensa gravemente limitada. El control ruso sobre el corredor no solo altera la balanza militar,
sino que redefine el futuro de Ucrania y su papel en la región. Lo que está en juego no podría ser más alto. La seguridad colectiva, la reputación internacional de los estados y el propio equilibrio de poder en Europa del Este dependen de las respuestas que se den en los próximos días y semanas. Cada decisión, o cada silencio, marca el rumbo de una generación. Pero, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de una transformación tan profunda e inesperada? Ahora, analicemos qué enseñanzas deja esta nueva realidad para los líderes regionales, la diplomacia y la propia opinión pública europea. La historia se acelera. ¿Estás preparado para vivir en una Europa irreconocible? Ante nuestros ojos, lo que hasta hace poco parecía un escenario imposible, se materializa a gran velocidad. La creación de un corredor terrestre controlado por Rusia, desde Crimea hasta Transnistria, nos deja una enseñanza clave. Los cambios radicales pueden suceder de la noche a la mañana, en cuanto intereses y condiciones se alinean. Nada es realmente impensable en la geopolítica contemporánea, y quienes no lo entienden son los que quedan atrás. La lección para ciudadanos y líderes es clara. Nunca debemos subestimar a las regiones que parecen periféricas o irrelevantes. El sur de Ucrania, Budjak, Transnistria, zonas que en los mapas parecían apartadas, hoy se sitúan en el centro de una transformación continental. El futuro de la seguridad colectiva europea se define, precisamente, en estos espacios olvidados. Pero no solo los hechos militares reescriben la historia. El simbolismo importa tanto como la realidad sobre el terreno. La percepción de una derrota o una victoria puede desencadenar crisis políticas, hundir la moral de países enteros y empujar a gobiernos a tomar decisiones precipitadas. A veces, lo que se transmite en imágenes y palabras pesa tanto como los avances de tanques y tropas. En este contexto, la seguridad colectiva y la diplomacia preventiva adquieren más peso que nunca. Los sistemas multilaterales que funcionaron durante décadas ahora parecen frágiles, y cualquier error de cálculo puede tener consecuencias irreversibles. Para los ciudadanos, esto significa que la preparación estratégica, a nivel personal y nacional, ya no es opcional, sino esencial. El exceso de confianza es un peligro tan grande como la inacción. Europa del Este nos advierte que el estancamiento y la creencia de que nunca sucederá aquí son ilusiones peligrosas. Solo quienes adoptan una mentalidad resiliente y flexible podrán adaptarse ante las próximas crisis. Ignorar las señales de este cambio histórico equivale a perder capacidad de adaptación y resiliencia. Los costos pueden sentirse en la economía, la reputación internacional y, sobre todo, en la vida cotidiana de millones de personas. Es el momento de tomar en serio nuestro papel como ciudadanos informados y exigir a nuestros líderes previsión y responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos actuar y pensar diferente a partir de este momento clave? Vamos a explorar pasos concretos para adaptarnos y proteger nuestro futuro en medio de esta nueva realidad. Ahora que conoces lo que está realmente en juego, ¿qué pasos propones para afrontar esta nueva realidad que amenaza con transformar el mapa de Europa del Este? Pensar que todo este escenario era solo una hipótesis lejana ahora resulta casi ingenuo. Estamos frente a una reconfiguración tangible. Un corredor terrestre ruso desde Crimea hasta Transnistria, que no solo representa una victoria táctica, sino el derrumbe de décadas de orden y acuerdos sobre la seguridad regional. La pregunta ya no es si este cambio ocurrirá, sino cómo nos afectará y qué estamos dispuestos a hacer al respecto. ¿Podemos permitirnos mirar hacia otro lado mientras los límites, los equilibrios y los riesgos se redefinen a nuestro alrededor? Porque ignorar esta discusión es aceptar, por omisión, que nuestro papel será el de simples espectadores en una transformación cuyo impacto alcanzará nuestras economías, nuestra seguridad y nuestra percepción internacional. El peligro de la pasividad es claro. Resignarnos a aceptar un nuevo status quo impuesto, sin haber siquiera debatido qué significa para nosotros y para las generaciones futuras. Reflexionar y participar activamente
Es la única forma de no dejar que otros decidan por nosotros lo que será la nueva Europa. Ahora te invito a pensar, ¿cuál crees que debería ser la reacción de tu país, de Europa y de la comunidad internacional ante este escenario? ¿Es posible construir una respuesta colectiva o quedaremos atrapados en la fragmentación y la incertidumbre? Tu opinión y tus ideas pueden ser el inicio de una conversación que, hoy más que nunca, es urgente y necesaria.